Absolutamente. Aquí tienes una versión extendida del guión, manteniendo el estilo conversacional, el tono y la estructura original, pero ampliando los puntos clave, añadiendo detalles jugosos y profundizando en los aspectos más polémicos. *** intro, Sandokan y Kan-Yaman, entre la aventura y la polémica ***. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, me encanta tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos últimamente, un tema que mezcla aventura, exotismo y un poquito de controversia. Hablaremos de Sandokan, el tigre de Malasia, y de Kan-Yaman, el actor elegido para revivir este icónico personaje. Vamos a explorar el drama detrás de este proyecto, las expectativas, los desafíos y por supuesto, las polémicas que han surgido. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que nos metamos de lleno, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me encantaría que te unieras a nuestra comunidad. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre te traeremos contenido que te haga pensar, reír y sobre todo disfrutar. Ahora sí, vamos al lío. *** El legado de Sandokan, un héroe que trascendió fronteras ***. La noticia de que Sandokan volvería a la pantalla generó una enorme expectación. Para muchos de nosotros, Sandokan es un personaje legendario, un héroe romántico que evoca aventuras en tierras lejanas, luchas por la libertad y un amor apasionado. La serie original, con Kabir Bedi como Sandokan, marcó a toda una generación. Era un símbolo de valentía, de nobleza y de una masculinidad exótica que cautivó al mundo entero. La miniserie italiana de los años 70, basada en las novelas de Emilio Salgari, no solo fue un éxito en Europa, sino que resonó en América Latina y otras partes del mundo. ¿Quién no recuerda la icónica imagen de Kabir Bedi, con su mirada penetrante y su porte imponente, desafiando al Imperio Británico en nombre de la justicia? La figura de Sandokan representaba una rebeldía atractiva, un espíritu indomable que luchaba contra la opresión colonial. Su romance con Lady Mariana, la perla de Labuan, añadía un toque de pasión y tragedia a la historia, creando una combinación irresistible para el público. La serie original no solo fue un entretenimiento, sino también una ventana a una cultura exótica y a un conflicto histórico complejo. Así que cuando se anunció que se estaba preparando un debut, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿quién sería el actor capaz de llenar los zapatos de Kabir Bedi? La vara estaba muy alta, y la elección del nuevo Sandokan era una decisión crucial para el éxito del proyecto. La nostalgia por la serie original era palpable, y cualquier cambio o desviación podría generar una reacción negativa por parte de los fans. *** Kan-Yaman, el ascenso de una estrella turca ***. Y la respuesta llegó con el nombre de Kan-Yaman. Un actor turco que sin duda ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su físico imponente y su talento. Kan-Yaman es conocido por sus papeles en exitosas series turcas como Erkenci y Bay Jail. Su popularidad es innegable y su base de fans es enorme y muy leal. Sus series han sido vendidas a decenas de países, y su presencia en redes sociales es arrolladora. Kan-Yaman se ha convertido en un fenómeno global, un símbolo de la nueva ola de actores turcos que están conquistando el mundo del entretenimiento. En un principio, la elección de Kan-Yaman parecía una apuesta segura. Un actor con atractivo internacional, con experiencia en papeles de acción y romance, y con una legión de seguidores que sin duda apoyarían el proyecto. Parecía la combinación perfecta. Los productores apostaban por su carisma y su capacidad para atraer a un público joven y diverso. Además, su origen turco podría añadir una nueva perspectiva a la historia de Sandokan, conectando con audiencias de Medio Oriente y Asia Central. *** La controversia se desata, ¿el Sandokan adecuado? ***. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad no siempre es tan sencilla. Desde el principio, la elección de Kan-Yaman generó cierta controversia. Algunos fans de la serie original expresaron su preocupación por si un actor turco sería capaz de capturar la esencia de Sandokan, un personaje tan arraigado a la cultura malaya y a la representación que Kabir Bedi le dio. Otros cuestionaron si Kan-Yaman tenía la experiencia y el talento necesarios para un papel tan exigente. La controversia se alimentó de varios factores. En primer lugar, la nostalgia por la serie original y la dificultad de imaginar a otro actor interpretando a Sandokan.
Kabir Bedi se había convertido en sinónimo del personaje, y cualquier intento de reemplazarlo sería visto con escepticismo. En segundo lugar, la preocupación por la representación cultural. Algunos críticos argumentaban que elegir a un actor turco para interpretar a un personaje malayo podría ser una forma de apropiación cultural o de falta de respeto a la identidad de Malasia. En tercer lugar, las dudas sobre la capacidad actoral de Can Yaman. Algunos cuestionaban si el actor turco tenía la profundidad y la versatilidad necesarias para interpretar a un personaje tan complejo y multifacético. Y aquí es donde empieza el drama. Porque no se trata solo de elegir a un actor guapo y popular. Se trata de elegir a un actor que comprenda la complejidad del personaje, que pueda transmitir su fuerza, su vulnerabilidad y su pasión. Se trata de elegir a un actor que pueda convencer al público de que es Sandokan, el tigre de Malasia. La tarea era monumental, y la presión sobre Can Yaman era enorme. *** El factor Can Yaman, personalidad y polémica ***. Las críticas no tardaron en llegar, alimentadas por la propia personalidad de Can Yaman. El actor, conocido por su estilo directo y su actitud a veces controvertida, no siempre ha sabido lidiar con la presión mediática. Sus declaraciones, a menudo malinterpretadas o sacadas de contexto, han generado polémica y han alimentado las dudas sobre su idoneidad para el papel. Can Yaman es un actor que no se muerde la lengua. Es conocido por su sinceridad y por su forma directa de expresarse, lo que a veces le ha valido críticas y controversias. Algunos lo ven como un signo de autenticidad y honestidad, mientras que otros lo consideran una falta de profesionalismo y tacto. Sus declaraciones sobre la industria del entretenimiento, sobre sus compañeros de trabajo y sobre sus fans han sido objeto de debate y polémica en numerosas ocasiones. Además, su vida personal también ha sido objeto de escrutinio mediático. Sus relaciones amorosas, sus cambios de imagen y sus decisiones profesionales han sido analizadas y criticadas por la prensa y por el público. Todo esto ha contribuido a crear una imagen controvertida y polarizante de Can Yaman, que no siempre ha jugado a su favor. En el contexto del proyecto Sandokan, la personalidad de Can Yaman se convirtió en un factor adicional de preocupación. Algunos temían que su actitud controvertida pudiera dañar la imagen de la serie y alejar al público. Otros se preguntaban si sería capaz de separar su vida personal de su trabajo y de concentrarse en la interpretación del personaje. ***, un proyecto lleno de desafíos, producción, cultura y representación ***. Otro factor que ha contribuido al drama es la complejidad del proyecto en sí. Producir una serie de época, ambientada en el siglo XIX y con escenarios exóticos, requiere una gran inversión de tiempo, dinero y esfuerzo. Además, hay que ser muy cuidadoso con la representación cultural, para evitar caer en estereotipos o apropiaciones indebidas. La responsabilidad es enorme y cualquier error puede tener consecuencias graves. La producción de Sandokan no es una tarea sencilla. Requiere una investigación exhaustiva sobre la historia y la cultura de Malasia en el siglo XIX. Implica la construcción de decorados y vestuarios que sean fieles a la época. Exige la contratación de actores y técnicos que tengan experiencia en producciones de época y que sean sensibles a las particularidades culturales de la región. Además, la serie debe ser respetuosa con la diversidad cultural de Malasia, evitando caer en estereotipos o representaciones simplistas. Debe mostrar la riqueza y la complejidad de la sociedad malaya, incluyendo a sus diferentes etnias, religiones y tradiciones. Debe evitar la apropiación cultural, es decir, la utilización de elementos culturales de una comunidad por parte de otra sin el debido respeto y reconocimiento. Todo esto requiere una planificación cuidadosa, una inversión considerable y una sensibilidad cultural que no siempre es fácil de encontrar. Los productores de Sandokan deben ser conscientes de la responsabilidad que tienen entre manos y deben esforzarse por crear una serie que sea entretenida, educativa y respetuosa con la cultura malaya. ***, rumores, retrasos y dudas, el futuro incierto de Sandokan ***. Se rumorea que la producción ha enfrentado varios desafíos, desde problemas de financiación hasta dificultades para encontrar las localizaciones adecuadas. Los retrasos en el rodaje y los cambios en el equipo creativo han alimentado aún más las dudas sobre el futuro del proyecto. Incluso se llegó a hablar de la posibilidad de que la serie fuera cancelada, aunque estas informaciones fueron desmentidas posteriormente. Los problemas de financiación son comunes en producciones de este tipo, especialmente cuando se trata de series de época con escenarios exóticos.
Los costes de producción pueden ser muy elevados, y es difícil encontrar inversores que estén dispuestos a asumir el riesgo. Los retrasos en el rodaje también son frecuentes, debido a problemas logísticos, condiciones climáticas adversas o conflictos de agenda de los actores y técnicos. Los cambios en el equipo creativo pueden ser un signo de problemas internos, como diferencias de opinión entre los productores, los directores o los guionistas. Todos estos factores contribuyen a crear un clima de incertidumbre y duda en torno al proyecto Sandokan. Los fans se preguntan si la serie llegará a ver la luz, si será fiel a la historia original y si Kan-Yaman será capaz de estar a la altura del personaje. Kan-Yaman se defiende, compromiso, preparación y pasión. A pesar de todas las dificultades, Kan-Yaman se ha mostrado muy comprometido con el proyecto. El actor se ha estado preparando a conciencia para el papel, tomando clases de esgrima, entrenando su físico y estudiando la historia y la cultura malayas. Ha expresado su admiración por Sandokan y su deseo de honrar el legado del personaje. Ha defendido su elección, argumentando que tiene la pasión y la determinación necesarias para dar vida al tigre de Malasia. Kan-Yaman ha demostrado que está dispuesto a hacer todo lo posible para estar a la altura del desafío. Se ha sometido a un entrenamiento físico intenso para ganar musculatura y resistencia. Ha aprendido a manejar la espada y a luchar como un guerrero. Ha estudiado la historia y la cultura de Malasia para comprender el contexto en el que se desarrolla la historia de Sandokan. Ha leído las novelas de Emilio Salgari y ha visto la serie original para familiarizarse con el personaje. Además, ha expresado su admiración por Sandokan y su deseo de honrar el legado del personaje. Ha dicho que se siente identificado con su espíritu de lucha y su defensa de los oprimidos. Ha prometido que dará lo mejor de sí mismo para crear un Sandokan que sea fiel a la esencia del personaje y que conecte con el público. La incógnita persiste, ¿logrará conquistar al público? Sin embargo, las dudas persisten. Muchos se preguntan si Kan-Yaman será capaz de superar las expectativas y convencer a los críticos. ¿Podrá capturar la esencia de Sandokan y conectar con el público? ¿Será capaz de dejar atrás su imagen de galán turco y transformarse en un héroe de acción y aventura? La respuesta, por supuesto, solo la tendremos cuando veamos la serie. Pero lo que sí podemos decir es que el drama detrás del proyecto Sandokan ha sido fascinante. Ha sido un claro ejemplo de cómo las expectativas, la presión mediática y las controversias personales pueden influir en la percepción de un proyecto artístico. Independientemente del resultado final, el caso de Sandokan y Kan-Yaman nos invita a reflexionar sobre la importancia de la representación cultural, la responsabilidad de los artistas y la necesidad de dar una oportunidad a los nuevos talentos. Nos recuerda que a veces el camino hacia el éxito está lleno de obstáculos, pero que con pasión, determinación y un poco de suerte, todo es posible. Conclusión. Un proyecto que invita a la reflexión. En resumen, hoy hemos explorado el drama que rodea el debut de Sandokan, desde la elección de Kan-Yaman como protagonista hasta las controversias y desafíos que ha enfrentado la producción. Hemos visto cómo las expectativas y la presión mediática pueden influir en la percepción de un proyecto artístico y cómo la representación cultural juega un papel fundamental en la aceptación del público. El caso de Sandokan y Kan-Yaman es un ejemplo paradigmático de los desafíos que enfrentan las producciones audiovisuales en la era de la globalización y la diversidad cultural. Nos recuerda la importancia de ser conscientes de la responsabilidad que tenemos como creadores y consumidores de contenido. Nos invita a reflexionar sobre los valores que queremos transmitir y sobre el impacto que nuestras decisiones tienen en la sociedad. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la elección de Kan-Yaman como Sandokan? ¿Creen que será capaz de estar a la altura del personaje? ¿Qué expectativas tienen sobre la serie? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.